Manuel López Obrador ha pasado de criticar al Poder Judicial en sus mañaneras a proponer una verdadera sacudida en todo el sistema de justicia de nuestro país. La reforma del mandatario busca reestructurar la Corte, sustituir organismos, elegir jueces por voto popular, todo con la finalidad de optimizar, transparentar y hacer más austero y democrático al Poder Judicial. Es por ello que para entender la magnitud de los cambios que propone AMLO y para conocer si son convenientes o no para México, te resumo la reforma en 4 puntos clave. Durante sus 5 años de gobierno, López Obrador ha expresado su descontento con el Poder Judicial, acusándolo de estar secuestrado por la oligarquía y de servir a los intereses de las minorías. Sus quejas se deben principalmente a que la Corte ha frenado varios de sus sueños, como incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la implementación del Plan B de la reforma electoral o su ley de la industria eléctrica. Por esta razón, el pasado 5 de febrero, el morenista presentó una iniciativa para reformar al Poder Judicial de forma profunda y en general podemos decir que su propuesta se basa en 4 pilares principales que son cambiar la forma en la que se eligen jueces, magistrados y ministros, reestructurar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reemplazar el Consejo de la Judicatura Federal e implementar nuevas reglas procesales. Veamos cada uno de estos aspectos a detalle. Primero tenemos la elección por voto popular de los miembros del Poder Judicial. Verás, la reforma plantea que en 2025 se lleve a cabo una elección extraordinaria para elegir a los miembros de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral y del nuevo Tribunal de Disciplina, del cual hablaremos un poquito más adelante. En ese sentido, se buscarían renovar 30 cargos, de los cuales 10 serían propuestos por el presidente de la República, 10 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 10 por el Congreso de la Unión, 5 por el Senado y 5 por la Cámara de Diputados, respectivamente. Mientras tanto, la elección de los 1,600 magistrados y jueces de distrito sería de la siguiente forma. En cada uno de los 32 estados del país se realizaría una elección para designar a los representantes judiciales correspondientes. Para cada puesto se presentarían 6 candidatos nominados equitativamente por cada uno de los poderes del gobierno para tener una representación más equilibrada. Respecto a cómo sería esta jornada electoral, la reforma propone que sea el Senado quien verifique que todas las candidaturas cumplan con los requisitos de ley y una vez aprobada se llevaría a cabo una campaña de 60 días durante la cual no se permitiría la intervención de ningún partido ni el financiamiento público o privado, aunque sí habría uso de tiempos oficiales de tele y radio y debates para conocer a los candidatos. La organización estaría a cargo del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, dependencia que sustituiría al INE si la iniciativa electoral de AMLO es aprobada, pero bueno, esa es otra reforma de la cual hablaremos en otro video. Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sería el responsable de resolver cualquier impugnación y de declarar los resultados de las elecciones, a excepción de los casos que involucre a sus propios integrantes, cuya resolución correspondería a la Suprema Corte, ya sabes, para no ser juez y parte. En términos generales, la intención de optar por la elección popular de los jueces, magistrados y ministros es fortalecer la democracia. Esta medida suena positiva a primera vista, ya que otorgarle a los ciudadanos la facultad de elegir a los integrantes del Poder Judicial sugiere un avance hacia un gobierno más representativo y más inclusivo. De hecho, la encuesta más reciente de Latinobarómetro reveló que el 67% de los mexicanos desconfía de los jueces. Por lo tanto, involucrar a los votantes en la elección de quienes desean como impartidores de justicia podría generar un vínculo positivo. Sin embargo, aquí hay un grave problema, y es que los funcionarios que trabajan en este ámbito necesitan tener conocimientos técnicos sólidos, experiencia práctica y teórica, además de estar especializados en distintas áreas del derecho. Así, debido a lo anterior, si se aprueba esta reforma, estas cualidades podrían no pesar tanto en las elecciones. O sea, es más probable que ganen los candidatos más populares o los que estén más ligados a intereses políticos específicos, a los que verdaderamente tienen la preparación necesaria. Por otro lado, en segundo lugar, la reforma propone cambiar a la Suprema Corte tal y como la conocemos. La iniciativa de AMLO contempla reducir el número de ministros de 11 a 9 y acotar su periodo de servicio de 15 a 12 años. El proyecto del morenista también propone eliminar sus pensiones vitalicias y ajustar el tope máximo de sus remuneraciones a lo que percibe el presidente de la República, que según el gobierno federal
en este 2024 es de alrededor de 180,000 pesos brutos. Asimismo, la reforma establece la eliminación de las dos salas, lo que implica que la Corte solo celebraría sesiones en el Pleno, esto con el fin de que todos los miembros conozcan todos los casos y deliberen juntos. Ahora bien, el debate sobre si el número de ministros es adecuado o no sigue sin resolverse hasta la fecha. Al comparar con otras naciones, encontramos que Estados Unidos, por ejemplo, tiene 9 ministros, Argentina cuenta con 5 y Colombia tiene 23. Aquí lo importante es mantener un número impar, lo cual facilita la obtención de un quórum para tomar decisiones, aunque un detalle importante es que si reduces el número de participantes, es más fácil tener una mayoría afín a tu proyecto de nación. Entonces, el verdadero problema con esta parte de la reforma no parece estar en la reducción de ministros, sino en la eliminación de las salas. Te explico. Las salas judiciales de la Suprema Corte están estructuradas según la naturaleza de los casos que atienden. La primera sala se dedica a asuntos civiles y penales, la segunda aborda temas administrativos y laborales, y ambas resuelven prácticamente el 99% de los casos que llegan a la Corte con sus 5 ministros especializados en esos temas. Por lo tanto, eliminar esta división implicaría que el Pleno tendría que atender todos los casos, lo que probablemente cause dos cosas. Uno, que aumente el tiempo para dictar las sentencias, y dos, que ocasione decisiones inconsistentes al no contar con una especialización por áreas del derecho. Así, si actualmente es difícil que los casos judiciales de la ciudadanía lleguen a ser conocidos por la Suprema Corte, con la nueva composición parece que todavía será aún más complicado. Por otra parte, la reforma busca sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial, que es el que te decía al inicio, ¿te acuerdas? Este último estará integrado por 5 magistrados electos a nivel nacional, previamente propuestos por el Poder Judicial para un periodo de 6 años. La función del órgano consistiría en llevar a cabo tareas administrativas, mientras que la del tribunal sería recibir e investigar denuncias contra ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad, entre otros delitos. Debes recordar que los miembros de este tribunal serían elegidos por voto popular, lo que podría comprometer la independencia del sistema judicial al estar influenciado por intereses políticos. O sea, imagínate que los miembros de este tribunal, que fueron seleccionados en pro del gobierno en turno, investiguen y sancionen a jueces por resoluciones impopulares o contrarias a ciertos grupos de poder. Esto se podría prestar para que sucedieran venganzas, ¿no? ¿O tú qué opinas? Finalmente, la iniciativa propone algunas nuevas reglas para agilizar los procesos legales en nuestro país. Una de ellas es fijar un límite de 6 meses para resolver los asuntos fiscales y 1 año para los temas penales. Si se pasa estos plazos, la autoridad judicial tendría que reportarlo al Tribunal de Disciplina Judicial, que a su vez tendría la tarea de investigar. Asimismo, dentro de este conjunto de medidas existe una en particular bastante polémica, pues pretende evitar que algún juez, magistrado o ministro conceda suspensiones en contra de leyes previamente aprobadas por el Poder Judicial. Al respecto, debemos preguntarnos dónde quedaría el equilibrio de poderes si las leyes solo necesitaran del visto bueno del Congreso. En estas circunstancias, si un partido domina el ámbito legislativo, como sucede en la actualidad o también como ha sucedido en el pasado, no habría ningún obstáculo para que las iniciativas sean aprobadas sin importar si son verdaderamente buenas o no para el país. En conclusión, México necesita una reforma profunda en su sistema judicial y los datos más recientes lo demuestran. Tenemos un alarmante nivel de impunidad del 96% de acuerdo con México Evalúa. El Poder Judicial tiene la enorme tarea de impartir justicia, no obstante, actualmente no está cumpliendo con su trabajo y si somos honestos, la reforma propuesta por AMLO tampoco lo garantiza. La iniciativa busca ser más austero y más democrático el sistema judicial mexicano, pero su implementación también plantea desafíos muy importantes en términos de garantizar la independencia, la imparcialidad y la eficiencia del Poder Judicial. ¿Tú qué opinas de la reforma? ¿Crees que realmente mejore el sistema que ya tenemos?